El mundo vegetal. El reino vegetal es ese mundo enorme y silencioso que abarca desde seres microscópicos hasta los grandes árboles de 100 metros de altura y más de 2000 toneladas de peso. Si desaparecieran las plantas del planeta, los animales y toda la humanidad morirían de hambre en poco tiempo, ya que todos comen plantas u otros animales que han comido plantas. La clorofila es la sustancia que les da el color verde y es responsable de la fotosíntesis, gracias a la cual las plantas producen el tejido orgánico que alimenta el planeta. Las plantas utilizan la luz solar para la formación de tejidos y para romper la molécula de agua, capturando el anhídrido carbónico del aire y liberando a la atmósfera el oxígeno que respiramos. Los vegetales del planeta liberan a la atmósfera como mínimo 10.000 toneladas de oxígeno cada segundo. Las primeras plantas. El mar es un medio muy estable, y allí aparecieron los primeros organismos vivos. Estos se alimentaban de la materia orgánica que había en el agua, hasta que cientos de millones de años después, el alimento comenzó a escasear. Entonces algunos de ellos empezaron a utilizar la energía del sol para fabricar compuestos orgánicos. Estos primeros vegetales eran unas algas unicelulares, tan sencillas que se reproducían simplemente dividiéndose en dos. A partir de este grupo primitivo, se fueron diversificando en multitud de formas. Algunos de estos organismos unicelulares todavía existen aislados, otros viven en colonias. También existen algas pluricelulares. Las células de estas algas son todas iguales y no forman tejidos diferentes. El agua transporta el alimento y llega a todas las células. Desde que existe vida en la Tierra, el 75% del tiempo quedó confinada a las aguas y toda la tierra firme era un desierto sin vida. Algunas algas vivían en la costa. Allí había más luz y más dióxido de carbono. Hoy día viven muchas especies de algas en los mares cálidos, como estas algas rojas que han dado nombre al Mar Rojo. En las aguas templadas y frías viven unas grandes algas pardas que pueden llegar a tener hasta 100 metros de envergadura. El grupo más amplio y diversificado lo forman las algas verdes. Estas viven en las aguas superficiales, tanto dulces como marinas. A partir de las algas se desarrollaron las plantas terrestres superiores hace unos 500 millones de años. El paso a la Tierra. Para que las plantas pudieran vivir en el medio terrestre, necesitaban desarrollar una serie de dispositivos para distribuir los alimentos por todo el vegetal y también para transportar sus células sexuales. Además, necesitaban un sostén que las mantuviera erguidas. Esto hizo que se produjera una clara diferenciación entre los órganos y con el tiempo aparecieron la raíz, el tallo y las hojas. Poco a poco las plantas se fueron independizando del agua para su reproducción y desarrollaron mecanismos para evitar su desecación. La emigración a la tierra firme de las formas de vida que estaban adaptadas a las condiciones de los mares representó la mayor victoria conseguida por la vida sobre el mundo inanimado. El musgo es una de las plantas más primitivas. Sigue necesitando el continuo aporte externo de agua para realizar sus actividades vitales. Sus células sexuales tienen un tamaño muy pequeño y son nadadoras. Por eso necesitan las zonas húmedas para reproducirse.
Los helechos presentan una mayor complejidad. Tienen ya la estructura de las plantas terrestres y en la era primaria colonizaron por completo la tierra firme. Su sistema vascular les permite transportar las sales minerales y el agua desde el suelo hasta las hojas donde se realizará la fotosíntesis. Los helechos tienen tejidos de sostén que mantienen a la planta erguida y sus células tienen una pared de celulosa que las hace más rígidas. Hace unos 370 millones de años ocupaban toda la tierra firme del planeta. Medían entre 10 y 15 metros de altura. Sus restos contribuyeron a la formación de los yacimientos de carbón y de petróleo que hoy utilizamos como combustibles. Los helechos, como todas las plantas primitivas, tienen un complejo sistema de reproducción en el que intervienen ciclos sexuales y asexuales. Los helechos producen esporas en la parte de abajo de sus hojas. La producción y liberación de estas esporas puede variar según las especies. Algunas forman unas cápsulas desde las que catapultan las esporas. Cuando el tiempo es seco, el viento arrastra las esporas. Cuando el tiempo es húmedo, las esporas caen al suelo y forman una planta completamente diferente que se encargará de producir las células sexuales masculinas y femeninas. Tras la fecundación, surgirá un nuevo individuo que poco a poco irá creciendo y se convertirá en un hermoso helecho. Las semillas. Un paso más en la complejidad de las plantas lo constituyen aquellas que tienen semillas, las llamadas espermatofitas. A este grupo pertenecen las coníferas, como los pinos o los abetos. En ellas, las células sexuales no necesitan agua para ponerse en contacto y crean semillas que, una vez en tierra, germinan y dan lugar a un nuevo individuo de esa especie en un proceso que dura varios años. Hoy en día, aproximadamente un tercio de los bosques de la Tierra están compuestos de este tipo de plantas. A este grupo pertenece el ser vivo más grande de nuestro planeta, la secuoya, que puede superar los 100 metros. La evolución de los vegetales culminó con las plantas con flores. Las flores son el órgano reproductor de las plantas superiores. Los insectos se sienten atraídos por ellas y transportan el polen. Las flores, una vez fecundadas, pueden desarrollar envolturas carnosas alrededor de la semilla. Son los frutos. Muchos animales comen esos frutos y las semillas suelen acabar de nuevo en el suelo. Para que se produzca la fecundación, las flores necesitan la ayuda de los insectos y por eso muchas veces suelen tener colores muy atractivos. Por su color y su olor, las flores atraen a los insectos y estos transportan el polen desde los órganos masculinos hasta los femeninos, donde tiene lugar la fecundación. En el grupo de plantas con flores también se incluyen árboles como el magnolio. Algunas flores, como estas orquídeas, han desarrollado complejos sistemas para atraer a los insectos y garantizar la fecundación. Otras plantas siguen dependiendo del viento para la polinización, como en el caso del trigo, la cebada o las hierbas que pueblan las sabanas africanas. Las plantas con flores son los vegetales más diversos y evolucionados que existen. Se han extendido por todo el planeta. Sobreviven incluso en los adversos climas desérticos, demostrando su poca dependencia del agua de la que salieron hace muchos millones de años. Acceso a resumen.
La clorofila es la sustancia que da el color verde a las plantas. Directa o indirectamente, todos los animales se alimentan de los compuestos orgánicos que producen las plantas en el proceso de la fotosíntesis. Las primeras plantas aparecieron en los mares primitivos, cuando desarrollaron clorofila que les permitía sintetizar compuestos orgánicos con la ayuda de los rayos del sol. En este mismo proceso, las plantas producen el oxígeno que respiramos. Estos primeros organismos eran tan simples que se reproducían por simple división. Se extendieron y diversificaron durante millones de años, y con el tiempo fueron apareciendo las primeras plantas pluricelulares. A este grupo pertenecen las algas. Cuando las plantas empezaron a ocupar la tierra firme, se les plantearon diversos problemas, por ejemplo la fecundación. Uno de los estadios más primitivos de estas plantas lo representan los musgos, que siguen necesitando un medio muy húmedo para poder llevar a cabo sus procesos de reproducción. Los helechos representan un paso más avanzado en la evolución, ya que tienen tejidos de sostén. Estas plantas, muy abundantes en otro tiempo, tienen a la vez reproducción sexual y asexual por esporas. Asimismo, necesitan un medio húmedo. En cambio, las coníferas se reproducen con poca humedad y fabrican semillas. Las flores son el órgano reproductor de las plantas superiores. Existe una enorme variedad de flores que constituyen uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza. El reino animal. A veces puede resultar difícil creer que todos los animales, desde las aves hasta las iguanas, las mariposas o los monos, tienen el mismo origen. Puede resultar difícil creer que todos estos animales proceden de aquellas primeras células que vivieron hace miles de millones de años en los mares de la Tierra primitiva. Sin embargo, esta es la conclusión principal de la teoría de la evolución de Charles Darwin sobre el origen de las especies. Esta teoría afirma que todas las formas de vida terrestre tienen un origen común. A lo largo de millones de años, los seres vivos han ido adoptando diferentes estructuras para poder sobrevivir en los distintos ambientes. Existen seres tan dispares como los delfines, las águilas o las tortugas. Los animales. De entre todos los seres vivos, los animales se caracterizan por alimentarse de compuestos orgánicos, es decir, de seres vivos. Las plantas, por el contrario, son capaces de fabricar esos compuestos orgánicos mediante el proceso de fotosíntesis. El hecho de que las plantas puedan fabricar su propio alimento y los animales no, hace que las primeras suelan ser inmóviles, mientras que los animales necesitan moverse para buscar su alimento y por eso han desarrollado diversas formas de locomoción, como las patas, las alas o las aletas. Protozoos o animales unicelulares. Los protozoos son animales microscópicos, compuestos de una sola célula. Viven en aguas marinas, en aguas terrestres, en tierra firme y dentro de otros organismos a los que pueden causar enfermedades. Aunque estos animales no tienen tejidos diferenciados,
Pueden ser bastante complejos y han desarrollado distintas formas de movimiento. Algunos utilizan flagelos largos para moverse. Otros tienen pseudópodos como las amebas. También hay protozoos que tienen multitud de pequeños pelillos que les permiten moverse. Es el caso del paramecio. Otros son parásitos y tienen una gran capacidad de reproducción. Animales pluricelulares o metazoos. Los metazoos son animales que tienen muchas células. Estas células están organizadas formando tejidos que cumplen distintas funciones. Las esponjas son los animales pluricelulares más sencillos que se conocen. Viven en el agua, normalmente agua de mar, y están fijos. Para alimentarse, hacen pasar el agua a través de unos poros y así captan su alimento. El siguiente grupo en la escala de complejidad son los celentéreos, animales como las hidras y las medusas, con un solo orificio que sirve de boca y ano. Hay una enorme cantidad de gusanos. Son blandos y no tienen ninguna concha o esqueleto apreciables. Se dividen en 3 grupos dependiendo de su complejidad. Tenemos los que son alargados, blandos y aplastados, como esta tenia. También hay gusanos cilíndricos con boca y ano, como la lombriz intestinal. Los anélidos se llaman así porque tienen el cuerpo dividido en anillos, como esta lombriz de tierra. Más evolucionados son los moluscos, que también tienen cuerpo blando, pero muchas veces está cubierto con una concha. La ausencia de patas hace que se muevan de forma muy peculiar. En este grupo están los caracoles, que tienen la concha en espiral y pueden ser acuáticos o terrestres. La almeja y el mejillón también son moluscos, son acuáticos y tienen una concha dividida en 2 partes. Hay moluscos más grandes como los calamares, las sepias o los pulpos. No tienen concha sino una cubierta cartilaginosa. También tienen 2 ojos muy perfectos. Más complejos son los equinodermos. A este grupo pertenecen la estrella de mar, los lirios de mar y también el erizo de mar. Este animal con tantas patas pertenece al grupo de los artrópodos, el más numeroso de todos. Están divididos en partes y tienen una cubierta rígida. A este grupo pertenecen las arañas, que tienen el cuerpo dividido en 2 partes y 4 pares de patas. Están emparentadas con los escorpiones. De aspecto parecido, pero generalmente de vida acuática, son los crustáceos, que tienen respiración branquial. A este grupo pertenecen desde los langostinos a los percebes. Otros artrópodos, como este ciempiés o la escolopendra, son terrestres y tienen el tronco dividido en anillos con 1 o 2 pares de patas por anillo. Los insectos son los artrópodos más evolucionados. Han alcanzado una gran expansión en el medio terrestre, debido sobre todo a sus alas, su aparato bucal muy adaptable y la elevada organización de su sistema nervioso. De hecho, hay más de 1 millón de especies clasificadas. Su cuerpo se divide en 3 partes y también tienen 3 pares de patas. Los cordados. Los animales más evolucionados son los cordados, que tienen un esqueleto interno y vivo. Los cordados son animales con el cuerpo dividido en cabeza, tronco y cola.
Tienen muy desarrollado el sistema nervioso. En este grupo están animales tan diferentes como las aves, los peces, los reptiles o los mamíferos. Los vertebrados o cordados superiores también tienen esqueleto en sus extremidades. Los vertebrados tienen columna vertebral, con un cráneo que protege el cerebro. Los peces tienen mandíbulas y aletas pares. Son acuáticos y respiran por branquias, y hay una increíble variedad de ellos. Los anfibios son los primeros vertebrados que abordan la conquista del medio terrestre. Desarrollan pulmones y unas glándulas que mantienen húmeda la piel, pero sus huevos todavía se desarrollan en el agua y se convierten en adultos por una metamorfosis. Los reptiles tienen escamas en la piel para evitar la pérdida de agua. Pueden ser tan diferentes como las iguanas, las tortugas o las serpientes. Las aves están muy relacionadas con los reptiles. Sus características más peculiares son las alas y las plumas, que les sirven para el vuelo y también para mantener la temperatura del cuerpo. Los mamíferos son los vertebrados más evolucionados. Su piel interviene en la alimentación de las crías y les ayuda a mantener la temperatura del cuerpo, entre otras cosas. Su cabeza tiene una gran capacidad craneal. También tienen un aparato fonador que produce sonidos. Los mamíferos tienen formas distintas, como los lobos, las ballenas, los murciélagos, elefantes, canguros, jirafas y el hombre, entre otros. Acceso a resumen. Todas las formas vivas proceden de unos seres que poblaron los mares de la Tierra hace millones de años. Los animales se alimentan de compuestos orgánicos, al contrario que las plantas, las cuales los fabrican ellas mismas por medio de la fotosíntesis. Hay una gran variedad de animales unicelulares que tienen distintos tipos de alimentación y distintos tipos de movimiento. Las esponjas son los animales pluricelulares más simples que se conocen. Se alimentan de las sustancias que hay en el agua. Los celentéreos tienen un solo orificio que hace de boca y de ano. Los gusanos están divididos en 3 grandes grupos, dependiendo de su grado de complejidad. Después vienen los moluscos, entre los que están los grupos de los caracoles, las almejas y también los calamares. Los arácnidos, los crustáceos y los insectos, los más numerosos del reino animal, forman un grupo con gran éxito evolutivo, los artrópodos. Los vertebrados se caracterizan por tener un esqueleto interno vivo y un sistema nervioso muy desarrollado. En este grupo están los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos, el grupo más evolucionado del reino animal. Los otros reinos: protoctistas, hongos y móneas. Hasta no hace mucho tiempo, el mundo de los seres vivos se dividía en animales y vegetales. Hoy se distinguen otros 3 reinos formados mayoritariamente por microorganismos. Esto muestra la importancia de la vida microscópica. De hecho, no existiría vida superior en la Tierra si no existieran microorganismos. Su identificación y estudio solo fue posible a partir del desarrollo del microscopio. De estos 3 reinos, 2 de ellos están formados por seres unicelulares. El reino Monera, formado por unos seres unicelulares muy primitivos que no poseen un núcleo definido. El reino Protoctista, formado por seres unicelulares con núcleo, y por último el reino de los hongos. Fuera de esta clasificación están los virus, seres en la frontera entre el mundo vivo y el mundo inanimado. El reino Monera y el reino Protoctista
están formados por microorganismos, y la mayoría de especies del reino de los hongos también es microscópica. El reino protoctista. Al reino protoctista pertenecen infinidad de seres muy diferentes entre sí, la mayoría de ellos microscópicos. Todos respiran oxígeno y casi todos tienen flagelos. Son protoctistas todos los microorganismos cuyo ADN está contenido en un núcleo dentro de la célula. Todas las algas, los hongos acuáticos flagelados, los hongos mucosos y por último los más conocidos, los protozoos. Los protozoos son unos seres unicelulares generalmente móviles que suelen vivir en medios acuosos y en los líquidos internos de los organismos superiores. Existen más de 30.000 especies que suelen clasificarse por su forma de movimiento. La mayoría utilizan flagelos que agitan como látigos para impulsarse. Entre ellos está el trypanosoma, un parásito de animales vertebrados que es el causante de la enfermedad del sueño. Algunos, como las amebas, se mueven por medio de pseudópodos que son unas deformaciones de la membrana externa. Otros tienen cilios que hacen oscilar rítmicamente. Son organismos de gran complejidad con un orificio que sirve como boca, como el paramecio, uno de los protozoos más grandes. También en este grupo están los stentor, que tienen forma de trompeta y se adhieren a la superficie de las plantas acuáticas. Algunos, como el plasmodio, el causante del paludismo, son parásitos e inmóviles. Los protozoos se alimentan principalmente de algas unicelulares, de bacterias, de otros protozoos o simplemente de partículas de materia orgánica presentes en el medio. Ejercen un importante papel en el equilibrio de la vida, ya que ellos son los principales consumidores de fitoplancton y a su vez el principal alimento de muchos otros seres, sobre todo en el mar. Las algas también son protoctistas. Existen unas 18.000 especies con tamaños microscópicos y gigantes. Son organismos que, al igual que las plantas, realizan la fotosíntesis, pero sus células no forman tejidos. Suelen vivir en suelos húmedos y especialmente sobre lagos y mares. Como sucede con los protozoos, las algas suelen ser el alimento base de muchos animales superiores. Las algas y las cianobacterias, unos seres microscópicos del reino Monera, tienen un papel fundamental en la vida. Son ellos los mayores productores de oxígeno del planeta. Producen más oxígeno que todos los bosques y selvas de la Tierra. El reino de los hongos. Existe un grupo de seres multicelulares que, aunque se parecen a las plantas, no realizan la fotosíntesis, no presentan flagelos, forman esporas y sus células tienen núcleo. Son los hongos, un reino con al menos 100.000 especies, muchas de las cuales también son microscópicas. Los hongos ocupan ambientes muy variados, pero la mayoría necesitan lugares húmedos y sombríos con abundante materia orgánica. Algunos se alimentan de sustancias en descomposición, otros son depredadores y otros parásitos de plantas, animales y humanos. Los hongos tienen un papel muy importante en la naturaleza. Los que se alimentan de materia orgánica en descomposición ayudan a devolver al medio ambiente importantes sustancias, siendo incorporadas a la cadena alimentaria.
Los hongos también son importantes para el hombre. Así, la mayor revolución de la medicina del siglo XX se inició con la penicilina, una sustancia fabricada por un moho. Otros hongos, como las levaduras, producen fermentaciones, algunas con importantes aplicaciones industriales. Así, por ejemplo, la levadura que vive en el mosto tiene un papel fundamental en la elaboración del vino. Esta levadura descompone la glucosa formando alcohol y liberando dióxido de carbono. En la masa de harina y agua con la que se fabrica el pan, vive una levadura que también produce fermentación con producción de dióxido de carbono. Este gas hace que la masa se hinche y tome un aspecto esponjoso. El reino Monera. A este grupo pertenecen las bacterias y las cianobacterias, unos microorganismos muy primitivos que no poseen un núcleo diferenciado del resto del material celular. Las cianobacterias son también llamadas algas cianofíceas o algas azules. Es un grupo de unas 2000 especies. Son miembros del plancton que flota sobre el agua y unos grandes productores de oxígeno. Están adaptadas a una gran variedad de hábitats con gran humedad. Algunas, como las que viven en las aguas termales y en las cercanías de los géiseres, son capaces de resistir temperaturas de hasta 90 grados Celsius. Las algas cianofíceas son los seres vivos más antiguos que se conocen. Surgieron hace unos 3.600 millones de años. Como consecuencia de su continua fotosíntesis, fue acumulándose lentamente el oxígeno en la atmósfera, y esto ocasionó que a lo largo de los últimos 2.000 millones de años, aquel planeta brumoso, de color gris, adquiriera el maravilloso color azul que tiene hoy día. Las bacterias tampoco tienen núcleo definido. Existen unas 3.000 especies y su población es inmensa. Se reproducen por simple bipartición y lo hacen a gran velocidad. En condiciones favorables, una bacteria puede dividirse cada 20 minutos. Al cabo de 24 horas, tendría una descendencia de 300.000 millones, visibles ya a simple vista. Si una bacteria tuviera una cantidad ilimitada de alimento, al cabo de pocas semanas, su masa sería superior a la de la Tierra. Las bacterias son los seres vivos autónomos más pequeños que existen. Las más pequeñas de ellas no superan en tamaño a algunos virus. Aquí podemos comparar el tamaño de unas bacterias corrientes con la punta de una aguja. Las bacterias han colonizado todos los medios: el mar, los ríos, los lagos, el suelo, el subsuelo, el aire, el hielo de los glaciares y el interior de los organismos, tanto vivos como muertos. Las hay que viven en condiciones insoportables para los demás seres vivos. Han sido encontradas bacterias hasta a 9.000 metros bajo el mar, en las capas superiores de la atmósfera, en rocas salpicadas por aguas termales y en pequeñas bolsas de agua en terrenos helados. Viven en la piel humana, en las mucosas, en la boca y en el intestino, aprovechándose de nuestros elementos nutritivos. Importancia de las bacterias. Normalmente asociamos las bacterias a algo negativo,
seguramente porque muchas de las más devastadoras enfermedades que el hombre ha sufrido a lo largo de su historia, como la peste, el cólera, la tuberculosis o la sífilis, son producidas por bacterias. Pero las bacterias patógenas no son más que una pequeña parte del mundo bacteriano. La mayoría son beneficiosas y hasta necesarias para el hombre y para los demás seres vivos. A lo largo de nuestra historia han sido enterrados bajo tierra incontables cadáveres contaminados con las más virulentas y contagiosas enfermedades. Y sin embargo, el suelo que pisamos suele estar libre de enfermedades. Esto se debe a la acción de unas bacterias que permiten que siga siendo habitable la tierra. Las bacterias son las principales causantes de la descomposición de la materia orgánica muerta, reciclando los elementos fundamentales para la vida. Sin esta acción, el volumen de los cadáveres de todos los seres vivos que han existido superaría al del planeta. Esta acción descomponedora es esencial en los ciclos del carbono, azufre, fósforo, hierro y nitrógeno. Este último, el nitrógeno, es un elemento indispensable para las plantas, pero éstas no pueden utilizarlo tal y como aparece en la atmósfera o en el suelo. Las bacterias que viven en los nódulos de las raíces captan el nitrógeno de la atmósfera que después es aprovechado por las plantas. Además, las bacterias son indispensables para los seres superiores. Solo en el intestino grueso humano viven casi tantas como el número de células de nuestro cuerpo. Las bacterias ayudan a descomponer los alimentos, facilitando nuestra digestión.